Entonces, si viene un pandillero, un ranflero, un palabrero y huye a otro país, no simplemente se movió de lugar, es decir, ya su zona de influencia, porque probablemente ese palabrero, su zona de influencia era Santa Tecla, por decir. Si él va a Guatemala, pues para que él establezca una estructura allá, no es así nomás, es decir, va a tener que convencer gente, jóvenes, desde dónde va a operar, quiénes van a hacer su estructura, cómo le van a enviar dinero, cómo va a recibir, cómo va a pagar su estructura. Es decir, no simplemente hay que pensar que porque el palabrero se mudó de Usulután a un campamento en las montañas de Morazán, pues está bien. No, de las montañas de Morazán no puede matar a nadie, no puede extorsionar tal vez sí, pero no puede violar, no puede asaltar. Ya dar órdenes solo la puede dar vía comunicaciones, las comunicaciones se pueden interceptar. Si llegan y lo visitan, pues entonces está estableciendo una cadena que nos da indicios de dónde perseguir. Es decir, mover una estructura no es tan fácil. Yo pongo el ejemplo con el gobierno. Es un golpe mortal. Definitivamente yo no creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir 3 a 4 años. Sí, quiero saber qué tipo de informe tienen con relación a los pandilleros que están huyendo hacia otros países. Sí, entiendo que debería de existir alguna conversación con las fuerzas policiales de otros países para poder retener o contener a estos pandilleros que están huyendo hacia Guatemala y hacia Honduras. Hace poco han presentado a alguien que estaba huyendo hacia otras zonas. Quisiera saber si están capturando pandilleros cerca de las fronteras y si hay algún tipo de conversación o si ya está contemplado en las otras fases que hacen falta. Sí, hemos tenido reportes primero hemos tenido reportes de pandilleros que huyen de las zonas que están bajo el plan de control territorial, fase 1. Luego tenemos pandilleros que no solo huyen de esa zona, sino que huyen incluso de las comunidades porque hay patrullajes, etcétera, y se han ido al campo. Incluso se han desmantelado, ustedes mismos han visto campamentos. Había un campamento tipo guerrillero donde fallecieron dos pandilleros en enfrentamiento cuando encontraron el puesto, digamos, el campamento. Incluso se encontraron granadas y fusiles en el campamento algo que hace 10 años o hace 20 años mucho menos no se miraban campamentos, es decir, era un fenómeno urbano las pandillas. Ahora pues han evolucionado, digamos, y también ha evolucionado. Ahorita tenemos reportes por la presión, como pasa en todo. Si uno aprieta aquí, pues generalmente se infla acá. Pero en el caso nuestro, se ha mantenido todo el país. La fase 3 y la 4 van a venir a aliviar el resto, aunque se mantienen la fuerza tarea y se han reforzado, como el caso de centros penales y las fronteras, pero también en la fase 3 y 4 pues se va a complementar el resto del país. Pero hay un tema importante, y es de que sí es cierto, se ha dado huidas de pandilleros hacia Guatemala y Honduras, más que todo, y aunque algunos a Nicaragua también, y hay una fuerza de tarea conjunta. No sé si nos puede informar. Sí, efectivamente, señor presidente. En el marco de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas existe la Fuerza de Tarea Trinacional, que fue lanzada aproximadamente hace 2 años y medio, en donde los comandantes militares, digamos, de El Salvador con Guatemala y El Salvador con Honduras, mantienen coordinaciones bimensuales, en donde se planifican patrullajes a lo largo de la frontera terrestre. El esfuerzo entre los dos es de inteligencia y de operaciones principalmente, y tiene como efecto pues la captura de todos aquellos delincuentes en base a información que están cruzando las fronteras entre los 3 países. Hay una coordinación permanente y constante entre los comandantes de zona militar de los 3 países para precisamente contrarrestar ese tipo de movimientos ilegales a lo largo de la frontera, señor presidente. Gracias. Hay que acotar otra cosa. Todos estos movimientos uno pensaría que, en primer lugar, no todos se están moviendo. Hay 4.300 capturados. Número 2, hay deserciones. Todo depende de qué nivel, en qué nivel está la pandilla. Si está en un nivel muy bajo, la deserción es fácil. A veces usan muchachitos jóvenes de 12, 13, 14 años, los utilizan para postes o para antenas. Está en un nivel de no miembro, sino de colaborador de la pandilla. Para ellos es muy fácil desertar. Diferente para un miembro activo de la estructura pandilleril, es más difícil.
hemos cortado la comunicación desde los penales y eso hace que la cadena de mando se rompa. Entonces, si viene un pandillero, un ranflero, un palabrero y huye a otro país, no simplemente se movió de lugar, es decir, ya su zona de influencia, porque probablemente ese palabrero, su zona de influencia era Santa Tecla, por decir. Si él va a Guatemala, pues para que él establezca una estructura allá, no es así nomás, es decir, va a tener que convencer gente, jóvenes, desde dónde va a operar, quiénes van a hacer su estructura, cómo le van a enviar dinero, cómo va a recibir, cómo va a pagar su estructura. Es decir, no simplemente hay que pensar que porque el palabrero se mudó de Usulután a un campamento en las montañas de Morazán, pues está bien. No, de las montañas de Morazán no puede matar a nadie, no puede extorsionar tal vez sí, pero no puede violar, no puede asaltar. Ya dar órdenes solo la puede dar vía comunicaciones, las comunicaciones se pueden interceptar. Si llegan y lo visitan, pues entonces está estableciendo una cadena que nos da indicios de dónde perseguir. Es decir, mover una estructura no es tan fácil. Yo pongo el ejemplo con el gobierno. Si descabezáramos a todo el gobierno, ministros y presidente y todo, y los aisláramos en un cuarto sin comunicación, fuera un caos afuera. A pesar de que estuviéramos todos bien en un cuarto, digamos. Pero al no tener comunicación con el exterior, eso descabeza la estructura de mando. Y si encima los que están afuera empiezan a tener deserciones, bajas por medio de las 4.300 capturas, bajas por enfrentamientos con la misma policía y la Fuerza Armada, huidas de sus ámbitos de influencia, de sus zonas de influencia, huidas hacia otros países, empieza a desquebrajarse la estructura. Así como hemos hablado en otras ocasiones del tejido social, en El Salvador también tenemos un tejido pandilleril. Ese tejido pandilleril tiene zonas, no pueden cruzar en el centro de San Salvador, por ejemplo, en la zona donde opera una pandilla, si hay una pandilla operando en la calle siguiente, ellos no pueden cruzar la calle. La calle es una frontera invisible, el que la cruza de la otra pandilla muere. Entonces, para él tener que movilizarse hacia otro municipio, ya no se diga otro país, es desquebrajar la estructura total, con que no pueden cruzar la calle, mucho menos si van a tener que cruzar otro país. Entonces, solo han pasado 17 días, incluyendo el día de hoy, del Plan Control Territorial. Pero en 17 días se está desquebrajando la estructura. Imagínense lo que pasaría en 2 años si esto continúa. Definitivamente que además que en 2 años ya estaríamos en full aplicación de la fase 3 y empezaríamos a aplicar la fase 4, habiendo terminado la 3. Entonces, yo creo que el golpe que vamos a dar a esta estructura es un golpe mortal. Definitivamente yo no creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir 3 a 4 años. Solo en el quinquenio anterior, en los 5 años del gobierno anterior, iniciando el 1 de junio del 2014 y terminando el 30 de mayo del 2019, el promedio de homicidio fue de 12.17 homicidios mensuales. Ese fue el promedio de homicidios del quinquenio. Promedio mensual fue de 383.91 homicidios. Incluso hubo meses como agosto del 2015 que tuvimos 918 homicidios, es decir, prácticamente 30 homicidios diarios. 30 diarios, incluyendo sábados y domingos y los días feriados de agosto. 30 homicidios diarios. Estamos viendo un reporte completo de cómo funcionan todos los homicidios por departamento, por zona, por si es de la MS o de la Salvatrucha, de la MS o de la 18 Sureños o de la 18 Revolucionarios, a quién atacan, qué tipo de víctima es, etcétera. Y de nuevo lo que tenemos es que tenemos los homicidios básicamente fueron subiendo todos los años, 2009, 2010, 2011, luego tuvo una baja artificial producto de la tregua en el 2012 y en el 2013, pero igual esa baja no es tan significativa. Bueno, y además justo, sí, en tu reporte, correcto, justo cuando bajan los homicidios, aumentan los desaparecidos. Y luego
Ah, sí, me lo enviaste, correcto, aquí está. El promedio actual del 1 de junio, es decir, de donde asumimos nosotros al 6 de julio, o sea, el día de ayer, el promedio es de 7.6. Y del 20 de junio a la fecha, el promedio es de 7.1. Es decir, está muy por abajo del promedio de la administración anterior e incluso de los 7.6 ha bajado de los 7.1 en el marco de los primeros 15, 16 días del Plan Control Territorial, tomando en cuenta que un gran porcentaje de esto han sido enfrentamientos entre soldados y agentes contra pandilleros, en los cuales la mayoría han sido pandilleros que han quedado abatidos por el Ejército y la Policía Nacional Civil, y aún incluyéndolos a ellos en el conteo, porque se deben incluir, el promedio es de 7.1 en los primeros 16 días del plan. Es decir, si continuamos así, pues esperamos tener una mayor reducción en los homicidios y en todos los demás delitos, como el caso de las extorsiones y el ejemplo que les di. Pero para eso tienen que configurarse varias cosas. Una de ellas es de que tiene que cerrarse por completo la comunicación de centros penales hacia el exterior para descabezar la estructura y que ya no haya una cadena de mando correcta. La segunda es de que tiene que ejecutarse y darse los recursos que ya tenemos asignados, aunque aún todavía no han sido distribuidos, se van a empezar a distribuir en esta semana, para fortalecer la fase 1. Eso ya es un tema de implementación, espero que se implemente en estos días. Luego, está ya funcionando la fase 2 en un 100%, pero necesitamos que se aprueben los recursos para la fase 2, ya que si bien están funcionando en un 100%, la fase 2 incluye otro tipo de acciones que van a ser detalladas a profundidad el miércoles para presentarse a la Asamblea Legislativa el jueves, para que entre a estudio. Tenemos tiempo para que lo estudien y lo vean y hagan preguntas, porque estamos implementando la fase 2 al 100%, pero esperamos que lo aprueben de la manera más rápida posible, tomando en cuenta que esta grabación que les puse hoy es una muestra del sufrimiento diario que viven las familias salvadoreñas, y que eso de estar esperando tiempos innecesarios, yo entiendo que hay que esperar, hay que discutirlo y hay que ver los gastos, sobre todo estos que no tienen por qué ser reservados. No tenemos por qué reservar cuántas bibliotecas vamos a construir, o cuántas escuelas vamos a remodelar, o cuántas calles vamos a hacer, o cuántos centros juveniles, o cuántas canchas, o cuántos lugares deportivos, o cuánto se va a invertir para capacitar a la juventud. Es decir, son cosas que no requieren de ninguna reserva, y por lo tanto las podemos discutir una por una con la Comisión de Hacienda y la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, pero no sin quitar el dedo del renglón de que tenemos una emergencia afuera, y si bien estamos aplicando la fase 2 al 100%, pues queremos que se mantenga al 100% y no que luego baje al 90 o al 80 por falta de recursos. Bien, lo otro es de que el día de ayer tuvimos solo 2 homicidios. Eso es un aliciente, si bien no creo que sea una baja permanente, ya que pues eso toma tiempo, pero y yo sé que para las familias que perdieron a sus familiares el día de ayer, no es ningún aliciente que les digamos de que no murieron 11, pero si vemos de dónde venimos, hay 2 familias sufriendo en lugar de 11 familias sufriendo. Es decir, siempre salvadoreños están sufriendo todos los días, pero vamos en el camino correcto hasta llegar al punto en donde tengamos un país en donde los salvadoreños no sufran el embate de la delincuencia todos los días, en todos los rubros: homicidios, desapariciones, secuestros, violaciones, asaltos, extorsiones, y la renta que le han separado de la extorsión, que a mí